Hola Elizabeth, muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por su conexión. Bueno, estamos en tiempo, así que vamos con la ponencia número 114. Elizabeth Moreno Gómez, bienvenida, muy buenas tardes y bueno, buen provecho. Así que adelante. Buenas tardes, gracias por tu presentación. Si voy a compartir aquí, primero quiero saber si me escuchan bien. Perfectamente. ¿Sí? Sí, claro que sí. Listo, muchas gracias. Entonces voy a presentar aquí, voy a compartir mi pantalla. Oh my God. Nuestra mejor actitud y pronto nos volveremos a abrazar. Gracias, alcalde. Un abrazo. Son las 2 de la tarde, 32 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Elizabeth, tenemos sonido ambiente desde su lugar. Caracol.com. Únase a los más de 120,000 colombianos. Señor, perdón, estoy aquí Estamos, intentando configurar mi pantalla, pero ya puedo. le decía que estábamos escuchando sonido ambiente desde su lugar. Sí, sí, perdón. Compartir. Ahí es posible ver mi pantalla. La estamos viendo, ¿cómo no? Sí. Agradeciendo la gestión y la organización de todos los que hacen parte de este evento. Sé que por la situación pues se complicó toda la cuestión de la gestión y de antemano pues agradezco su apoyo y colaboración frente a estos eventos que obviamente para la educación son muy importantes porque pienso que son mecanismos que nos van a permitir asegurar un sistema de calidad y que van a permitir que se sigan dando procesos de formación a pesar de la situación de cuarentena. El día de hoy los voy a acompañar con una ponencia que se titula Diagnósticos de narrativas de género, otredad y violencia de género, diseño de un instrumento de validación. Eh, esta ponencia hace parte de un macroproyecto que se desarrolló en una universidad privada de aquí de Colombia, con sede en Bogotá. Fue dirigida por el profesor Mauricio Prada, también por el profesor Henry Wilson y quien les habla, Elizabeth Moreno. Digamos que Elizabeth, fue un proyecto de... Elizabeth, Sí. disculpe que le interrumpa. En este momento estamos viendo su pantalla, pero no la presentación. Estamos viendo su WhatsApp. Mm, Espera un segundo. Sí vemos que nos compartió su pantalla, pero nos proyectó su WhatsApp. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces les estaba comentando que es un proyecto de investigación que se desarrolló el año pasado y que lo que les voy a presentar es una parte de ese proyecto de investigación. Tuvo como fase esta sección del proyecto, el diseñar un instrumento para conocer las diferentes visiones y experiencias que han tenido docentes en formación durante su estancia en la universidad. Digamos que dentro del proyecto de investigación estuvimos los tres profesores involucrados todo el tiempo. Sin embargo, pues yo estoy aquí representándolos en esta ponencia. Entonces, digamos que este proyecto, esta fase del proyecto buscaba contribuir en el conocimiento y las visiones o las teorías o las experiencias que tienen los docentes en formación con respecto al tema de género, otredad y violencia de género. Entonces, en ese macro proyecto se planteó conocer esas narrativas que tenían los estudiantes, por lo tanto esta sección se va a enfocar únicamente en cuál va a ser el instrumento que va a permitir conocer esas narrativas en los estudiantes que son
de programas de licenciatura. Digamos que el proyecto tiene muchas justificaciones para su realización, sin embargo, se consideró que la más importante es que a nivel nacional, en Colombia y a nivel regional, se desconoce completamente cuáles son las experiencias que tienen los estudiantes universitarios de estos programas, desde los temas de género, violencia de género y otredad. Entonces vimos una necesidad fuerte de cuáles son esas perspectivas y visiones que tienen estos estudiantes y que digamos que a futuro estos estudiantes pues son docentes en formación que van a tener a cargo un grupo de jóvenes generaciones y que es importante conocer pues cuál es su situación conceptual frente a estos temas, reconociendo que son actores fundamentales de una sociedad. Asimismo, también consideramos dentro del proyecto que era importante conocer estas narrativas de los estudiantes porque varios estudios sobre estudiantes en formación para docentes tienen un desconocimiento total sobre temas de género, diversidad y violencia de género. Por lo tanto, nosotros consideramos que era importante a través del proyecto hacer visible ese desconocimiento de los estudiantes universitarios. Digamos que por una parte era manifestar el desconocimiento o por el contrario evidenciar que efectivamente los docentes en formación universitaria pues están saliendo con los conocimientos adecuados y la formación adecuada para un futuro laboral. De igual manera, pues también se consideró en el proyecto que era necesario tener digamos que evidenciar esta problemática porque hay diferentes manifestaciones de violencia de género que van a ser una barrera que impide realmente una formación en investigación, en ciencias, digamos no va a permitir dar un proceso integral y adecuado para los estudiantes, sino que lo va a troncar y va a encontrarse con una serie de situaciones que no va a permitir esa formación universitaria, ¿cierto? ¿Cuáles son esas manifestaciones que se han encontrado? Discriminación, rechazo, sexismo, estereotipos, acoso, bullying, entre otros. ¿Listo? Entonces, dada este tipo de situaciones, pues nosotros como investigadores decidimos conocer nuestra población de estudio. Entonces, este proyecto de investigación básicamente surgió para aplicarse en Bogotá, en 3 localidades diferentes, San Cristóbal, Santa Fe y La Candelaria. Eran 3 universidades privadas del sur de Bogotá. Todas ellas ofrecen programas de licenciatura, ya sea en ciencias naturales, en artes, en filosofía, en sociales, en matemáticas, en idiomas, etcétera. Ofrecen toda una gama de licenciaturas y digamos que el proyecto enfocaba a aplicar el instrumento que íbamos a diseñar para esta población. Entonces, en esta presentación únicamente voy a hacer énfasis en cómo se realizó el diseño y la validación del instrumento que se iba a utilizar para conocer las narrativas de esos estudiantes. Entonces, por tal razón, nosotros nos planteamos como problema de investigación cuál es el diseño y protocolo de validación de un instrumento para conocer las narrativas que tienen los docentes en formación sobre temas relacionados a género, otredad y violencia de género. Entonces, dentro del proyecto tuvimos, digamos que 3 componentes conceptuales básicos y fundamentales que fueron el tema de género, otredad y violencia de género.
Entonces, con respecto al tema de género, nosotros lo concebimos como un conjunto de transformaciones sociales y culturales de la sexualidad biológica, que comprende maneras de sexualidad y organizaciones políticas. Entonces, dentro de este concepto de género, nosotros reconocemos que el género es una construcción social y cultural que se da en el ser humano a través de su historia, que no se está definido por el sexo con el cual la persona nace, ¿ya? Dentro del concepto de género, entonces, nosotros tuvimos como 4 indicadores o subcategorías que van a caracterizar ese concepto general grande, que son diversidad sexual, sistema sexo-género, economía y autonomía. Estas subcategorías de género fueron fundamentales porque a partir de cada una de ellas se construyó las preguntas del instrumento que se iban a utilizar en el proyecto y orientaron su finalidad y pues la pregunta que se iba a construir. El segundo concepto que se tuvo en cuenta para este proyecto fue el tema de otredad. Entonces, el tema de otredad es un concepto filosófico que estudia la identidad como una mismidad. Hace referencia a la construcción de valores que determinan roles y creencias y definen el ser y estar. Es un concepto filosófico que está muy relacionado a cómo yo identifico a la otra persona, cómo la reconozco socialmente, a partir de lo que yo pienso, a partir de lo que yo he vivido, a partir de mi historia cultural, de mi religión también puede estar allí involucrada. Entonces es como ese reconocimiento puede tener un impacto negativo o positivo a los demás a partir del reconocimiento que yo le doy, ¿ya? Entonces fue también fundamental para el proyecto y de este concepto grande nosotros identificamos 3 categorías fundamentales para incluirlas dentro del diseño del instrumento, que fue identidad, diferencia y diversidad. Y el último concepto fue violencia de género. Entonces, allí lo concebimos como un fenómeno social y un problema de salud pública que se ejerce en función del género. Allí hay, digamos que hay una intencionalidad definida, son manifestaciones que son repetitivas y se reproducen a nivel cultural. Digamos que todas estas manifestaciones se han reconocido como naturales y normales, pero que a través de muchos estudios pues se considera un problema de salud pública porque los efectos negativos que puede tener a corto y largo plazo pues son nefastos. Entonces consideramos que era un tema importante a tratar dentro del proyecto. Y bueno, dentro de las subcategorías que consideramos de este tema, fueron sexismos o estereotipos, bullying, acoso o abuso sexual y discriminación y rechazo y agresión sexual. Entonces, dentro de, como les mencionaba, digamos que estos fueron los 3 conceptos fundamentales que tuvo el proyecto y dentro de cada uno se formularon subcategorías que para nosotros fueron indicadores a la hora de analizar los resultados después de aplicar el instrumento y que también orientaron la construcción del instrumento a aplicar. De esta manera, entonces se planteó el objetivo general de crear un instrumento que permita conocer las narrativas que tienen los docentes en formación sobre temas relacionados a género, otredad y violencia de género. Para llevar a cabo este objetivo general se establecieron 3 objetivos específicos fundamentales, el cual el primero fue realizar un estado del arte, el segundo fue diseñar un protocolo para la construcción del instrumento
Y el tercero fue la ejecución del protocolo para el diseño y la validación del instrumento. Entonces, dentro de la metodología de la investigación del proyecto, del macroproyecto, entonces inicialmente se hizo una revisión sistemática de la literatura. El segundo, digamos que el segundo paso metodológico era la elaboración y validación del instrumento, que es en el cual estoy enfocando esta presentación. Luego de tener ese instrumento, se aplicó el instrumento, se sistematizó, se analizaron los resultados y en este momento se están haciendo pues entrega de informes y todo el proceso de divulgación a través de publicación de artículos y participación en eventos internacionales como este, ¿ya? Pienso que de hecho he realizado mucho énfasis en el diseño y en la aplicación del instrumento, pero no he enfocado específicamente en qué instrumento estoy, digamos que en qué instrumento en qué tipo de instrumento estamos hablando y específicamente buscábamos realizar entrevistas a profundidad con los estudiantes de licenciatura. Entonces, el instrumento que proponemos en esta parte de la investigación, digamos que eran preguntas abiertas que iban a orientar una entrevista a profundidad con estos estudiantes. El análisis de datos que se empleó para el diseño del instrumento fueron análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, para el análisis cuantitativo nos basamos en un estudio realizado por Robles Jiménez, Fuentes Guerra y Abad Robles en el 2016, el cual reporta el diseño de un instrumento, el cual lo valida a nivel, bueno, con datos cuantitativos y con un análisis cualitativo. Entonces, cuando hablamos de análisis cuantitativo del instrumento, de la validación del instrumento, es que tuvimos allí en cuenta el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el índice de asimetría y el índice de kurtosis. Entonces, allí teníamos, digamos que valores establecidos que nos iban a permitir orientar el proceso de validación del instrumento y que nos iban a dar una confiabilidad a la hora de excluir un ítem del instrumento que estábamos validando. Entonces, allí, digamos que estos datos eran valores que indicaban una normalidad y una confiabilidad a la hora de excluir los datos. En cuanto a los análisis cualitativos, entonces en todos los casos, en la validación del instrumento, se tuvo en cuenta, se realizó una matriz de análisis cualitativo de las preguntas, en los cuales los jueces a la hora de leer la pregunta, pues debería allí realizar una lectura de ese análisis cualitativo. De igual manera, en todos los casos, en los casos en que era una discusión de jueces, se hicieron grabaciones y se hizo posteriormente transcripciones de todas las discusiones para posteriormente hacer un análisis con esa información tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Listo? Se tuvieron en cuenta todas las sugerencias que dieron los jueces a nivel cualitativo, es decir, que siempre fueron sometidas a revisión las preguntas si los jueces o las personas que validaran el instrumento lo consideraban necesario. ¿Listo? Entonces, dentro de los resultados del proyecto de investigación, digamos que yo lo dividí en dos grandes gráficos. El primer resultado, digamos que fue relacionado con el proyecto, con el diseño metodológico para la validación del instrumento. Entonces, como lo dice aquí el primer gráfico, lado izquierdo,
se plantea un proyecto de investigación, se hace una revisión de la literatura, se identificaron unas categorías y subcategorías y de esas se colocaron, se identificó una finalidad para cada una de las subcategorías, que era lo que queríamos hallar en cada una de esas subcategorías, y a partir de ello se construyeron los ítems o las preguntas que se iban a incluir en el instrumento y que iban a servir para la entrevista. De ello salió, digamos que un primer diseño, una primera versión del cuestionario con 30 preguntas. De esa primera versión se validó por un grupo de expertos, los cuales eran 4 expertos, todos con doctorado y experiencia en educación superior, con conocimientos en género, otredad y violencia de género. De esa validación con expertos, entonces tenemos una segunda versión del cuestionario. De esa segunda versión del cuestionario se hizo un grupo de discusión con 4 expertos, psicólogos, docentes universitarios, que tenían conocimiento sobre temas de género y violencia de género, y de allí hubo una segunda versión del cuestionario para finalmente hacer una prueba piloto con los estudiantes con los cuales íbamos a aplicar las entrevistas. Entonces, de allí también hicimos un análisis cuantitativo y cualitativo para finalmente tener la versión del cuestionario que se iba a aplicar en el proyecto. En la imagen que ven al lado derecho, entonces digamos que allí especifica la cantidad de preguntas que fueron excluidas y sometidas a revisión cualitativa. Entonces, del primer procedimiento, que es por expertos, se excluyeron 7 preguntas y fueron sometidas a revisión para ajustes de acuerdo a las observaciones cualitativas que dieron los expertos, 23 preguntas. De estas 23 preguntas, se excluyeron 9 preguntas por análisis estadístico o análisis cuantitativo y fueron sometidas a revisión cualitativa 14 preguntas. De la tercera versión del cuestionario, entonces fueron excluidas 14 preguntas, 4 preguntas, perdón, y fueron revisadas 10 preguntas para tener una versión final del instrumento a aplicar con 10 preguntas. ¿Listo? Esta tabla está relacionada con las preguntas que fueron excluidas por análisis cuantitativo. Entonces, para el primer procedimiento, que fue por la evaluación de jueces expertos del tema, se excluyeron 7 preguntas por el coeficiente de variación. En el segundo procedimiento, que fue el grupo de discusión con psicólogos y docentes expertos en educación superior, se eliminaron 9 preguntas por coeficiente de variación, asimetría, y teniendo, digamos que, ítems revisados para coherencia, finalidad y forma, 14. ¿Listo? De esas 14 preguntas se sometieron a validación por una prueba piloto, de las cuales se eliminaron 4, 2 por coeficiente de variación y 2 por asimetría. Y 10 fueron sometidas a revisión por los investigadores desde aspectos de coherencia, finalidad y forma, ¿ya? Para tener un total de preguntas validadas para el instrumento de 10. ¿Listo? De 10 preguntas. Buenas Entonces, tardes, Elizabeth. Perdón Sí. que te interrumpa. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces Sí. no sé, podemos pasar a la ronda ya de preguntas, por favor. En este caso, nuestro compañero Luis tuvo que salir a la sala de reunión 1, por lo que damos paso a Richard San Lucas, quien nos va a acompañar ahorita con las presentaciones, por favor. Listo, entonces ya voy a terminar. Gracias. Listo, gracias. Bueno.
Buenas tardes ante todo, muchas gracias. Gracias por tu aporte, Elizabeth. Aquí entre las preguntas tenemos ¿por qué se excluyó en el estudio de instituciones públicas de educación superior? ¿Nos podrías ayudar? Sí, porque, bueno, digamos que fue una de las limitaciones que se tuvo dentro del proyecto. Sí contemplamos haber explorado instituciones públicas, pero dada la logística y que esto era una parte del proyecto, el tiempo que tuvimos para la ejecución de esta validación del instrumento fue muy limitada. Tuvimos 3 meses, fue una limitación que tuvimos, entonces por temas de gestión y de logística con las universidades públicas, no se dio la oportunidad de haber aplicado el instrumento allí. Tenemos otra pregunta también que dice que si hubiera un resultado de estudio, es decir, ¿se aplicó el instrumento? Sí, el instrumento se aplicó en las 3 universidades del sur de Bogotá. Digamos que en términos generales, lo que encontramos fue que los estudiantes que pertenecen a programas de licenciatura tienen una baja formación en temas de género, y de igual manera encontramos que las manifestaciones de violencia de género que se dan en educación superior son reiterativas, y los principales sujetos que allí encontramos como ejecutores de violencia de género, digamos que lastimosamente, lo tengo que decir, son los docentes, y las principales víctimas que se ven allí son las mujeres. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Cuándo se realizó la investigación? ¿Se pudo evidenciar si las 3 instituciones contaban con algún protocolo de intervención o sensibilización ante violencia de género? El proyecto se realizó el año pasado, en el 2019, cuando nosotros iniciamos las entrevistas en las universidades. De las 3 universidades, únicamente una de ellas mencionó que hacía cátedras relacionadas a género y violencia de género, y las otras 2 sí no tienen ningún tipo de proyectos ni de intervenciones sociales desde esta temática. Listo, no veo más preguntas. Elizabeth, gracias por tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les deseo una feliz tarde y gracias nuevamente por darme el espacio de participar en este congreso. Gracias a usted, con usted fue Elizabeth, muchas gracias.